Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Un saludo fraterno a sus vidas, querida familia, deseándoles muchas bendiciones. Les saluda Tulia Isabel Mercado. Junto con mi esposo dirigimos los ministerios de Viña del Mar y Quillota del Senti City, aquí en la quinta región de Chile. Permítanme compartirles en este día la siguiente reflexión que lleva por título ¿Qué necesito para desarrollar entendimiento? Esta temática hace parte de la serie en estudio Renovando el Entendimiento. Quiero comenzar leyéndoles Mateo 13, versículo 12 en Nueva Traducción Viviente. Dice: a los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Versículo fuerte, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que en esta mañana iniciamos reflexionando con este versículo clave para la temática del día de hoy. Le voy a darle 4 pautas de lo que necesitamos para desarrollar entendimiento. En primer lugar, escudriñar la palabra de Dios. Quiero recordarles al sacerdote Esdras, allá en el Antiguo Testamento. El sacerdote Esdras, también contemporáneo con Nehemías, leyó la ley delante del pueblo en Jerusalén. El registro bíblico nos enseña que aunque la mente de estos eran capaz de entender todas las palabras, los levitas tenían una función y era que ellos estaban entre el pueblo explicándoles la ley al pueblo. Es decir, estaban instruyendo al pueblo en la palabra y proporcionando entendimiento a través también de la lectura en voz alta del libro de la ley de Dios. En Nehemías 8, versículo 2, en Palabra de Dios para Todos, dice: entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños capaces de escuchar y entender. Era el primer día del 7º mes del año. Este registro nos muestra que Dios también nos da ese entendimiento grande a través de su palabra y que hay una edad desde que somos niños en la que podemos comenzar a entender lo que Dios nos quiere transmitir. Así que no nos engañemos que porque los niños son muy niños, aún no van a entender. Claro que sí, aquí nos queda el registro. Desde la niñez tenemos la facultad dada por el Espíritu Santo de Dios para entender. Pero a pesar de ello, es necesario pedir a Dios ese entendimiento adicional para comprender sus grandes misterios. Esos que están escondidos y que no están a simple vista, como lo dice en el libro del profeta Jeremías. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Ese versículo es Jeremías 33:3 en Nueva Traducción Viviente. Segunda pauta para desarrollar entendimiento: disposición del corazón. El ser humano fue creado y dotado a la imagen de nuestro buen Dios. Entonces fuimos dotados de inteligencia también. Pero espiritualmente hablando, es Dios quien nos da ese entendimiento para comprender lo que está más allá de esa simple vista o de nuestra realidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 44 al 45, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, atención a este versículo, les abrió el entendimiento. ¿Sí dice el versículo 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire qué espectacular. Esta es Reina Valera. Cómo Jesús mismo, nuestro Señor, abrió la mente a sus discípulos para que pudieran comprender que Él tenía que morir y resucitar al tercer día y que su nombre fuese anunciado a todas las naciones para salvación de muchos. Entendimiento, y como lo dice este versículo, para que comprendiesen las escrituras. Recibir a nuestro Señor en el corazón
intimar con nuestro buen Padre Dios y a su Santo Espíritu, anhelar su presencia, disponernos a escudriñar su palabra, comprenderla, posibilita que nuestra mente entonces sea abierta por el mismo Dios y así comprendamos su voluntad, su plan y propósito. Esto finalmente nos hará ser esos instrumentos para que otros sean salvos. Tercera pauta, renovar la mente. El ser humano ha cerrado su entendimiento, tristemente. ¿Por qué? Porque dejó de adorar a Dios. Cedió el primer lugar en su corazón a otras cosas. Su entendimiento fue desviado, llenando su mente de cosas sin sentidos, para no decirlo de otra manera. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no le respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Romanos 1, versículos 20 al 21, les leí en traducción de Palabra de Dios para Todos. Aquí está la respuesta del por qué el ser humano tiene un entendimiento tan entenebrecido y tan cerrado, tan tardo para entender las verdades divinas. Él mismo con el propio camino se entretejió hacia un entendimiento cerrado. Pero esto justamente la clave para poder abrir y desarrollar nuestro entendimiento es renovar la mente. En esta misma idea del versículo de Romanos, tenemos que entender que lo peligroso de esto es que aún habiendo conocido al Señor, muchas veces volvemos a esa condición donde nuestro entendimiento se nubla porque abandonamos ese lugar que le corresponde a Dios. Abandonamos a Dios, a todo lo que tiene que ver con Él, con su obra respecto a nuestro primer amor a Él. Por esto que el apóstol Pablo nos habla de renovar nuestra mente a través del Espíritu Santo en Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces aquí nos queda claridad y la clave. El Señor nos recuerda también muchos otros versículos en relación a este texto que leíamos. Al principio del versículo dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Son palabras fuertes. Y en Efesios 4, 17 al 18 también dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que por la guía del Espíritu Santo siguen trascendiendo hasta hoy como generación de creyentes. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Entonces esta descripción, mire, tan fuerte, el Señor nos la recuerda también para con nosotros, para que miremos a ver cómo es que estamos viviendo nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Cuarta y última pauta para desarrollar entendimiento, obediencia. Estamos llamados a desarrollar ese buen entendimiento. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, según este salmo, mire la relación que hay entre el buen entendimiento con los que practican sus mandamientos. Necesitamos en nuestra vida ser obedientes a la voz de Dios, lo que nos permite entonces ganar entendimiento. Así que es imperioso iniciar ese proceso de transformación, no importa los años de vida cristiana que tengamos. Necesitamos ese proceso a diario, porque a diario este mundo nos absorbe.
A diario estamos expuestos a este mundo, a sus distractores, a las tentaciones de Satanás. Entonces necesitamos a diario esa transformación para que nuestra mente se conecte al 100% y sea entonces así la mente de Cristo la que se forje en nosotros, para que podamos y logremos ser renovados, podamos llegar a conocer verdaderamente la voluntad de Dios y caminar en esa verdad a la que fuimos llamados, como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Mire qué interesante en esta versión también PDT, como nos lo dice, ¿para qué? Nos da un para qué, un propósito de este ruego que está haciendo el apóstol Pablo, para que entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Con este versículo finalizamos esta reflexión de hoy para que tengamos presente en nuestro corazón cuál es el verdadero propósito de Dios para nuestra vida y nosotros sepamos estas claves, estas pautas para desarrollar entendimiento. Les invito a que nos despidamos en oración. Bendito Dios, te agradecemos por toda tu bondad, por tu dirección. Amado Padre, por tu misericordia extendida ampliamente. Eres bueno en extremo con nosotros, Señor, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de ser tardos para entender, a pesar de ser duros de corazón. Tu bondad se manifiesta a diario en nuestra vida. Te suplicamos en este día humildemente que nos des la fortaleza para desarrollar entendimiento. Sabemos, Señor, que esa es nuestra parte. Por eso te pedimos, Señor amado, porque somos débiles, te pedimos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a comprender que no se trata solo de entender intelectualmente, sino también de aplicar ese entendimiento a nuestra vida diaria, guiando nuestras acciones, nuestras decisiones según tu santa voluntad, Señor. Hacemos esta oración y te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.